a su sesión número 6 de la materia de Derecho Fiscal, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a ver lo referente a esta unidad, la parte de la relación tributaria y el domicilio fiscal. ¿Qué es la parte de relación tributaria? Pues la relación tributaria es la relación jurídica tributaria que la constituye el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo, y se extingue al cesar el primero en las actividades reguladoras por la ley tributaria. Es decir, nosotros vamos a encontrar una obligación tributaria cuando la cantidad debida por el sujeto pasivo al sujeto activo, cuyo pago se extingue a dicha obligación. Acuérdense que el sujeto activo en este caso vendría siendo los estados, los municipios, lo que vendría siendo las entidades locales, etcétera. O sea, la parte del sujeto activo vendrían siendo las que van a recaudar los impuestos, y la parte del sujeto pasivo van a ser los contribuyentes que tienen que pagar ese impuesto. Por eso nos dice la cantidad debida por el sujeto pasivo, que serían los contribuyentes, al sujeto activo, o sea, al Estado, cuyo pago se extingue a dicha obligación. La obligación fiscal se causa, nace o se genera en el momento en que realizan los actos materiales, jurídico o de ambas clases que hacen concreta la situación abstracta prevista por la ley. Aquí es muy importante, o sea, nosotros vamos a pagar impuestos sobre la renta hasta el momento en que se van a hacer la parte de los ingresos. Mientras no hay ingreso, pues no hay impuestos sobre la renta. Mientras no consuma, no va a haber lo que sería el impuesto al valor agregado. Mientras no haya flujo de efectivo, pues no va a haber dieto. Entonces, en el momento que se hace la causa, en ese momento, pues se va a generar lo que es el impuesto. El artículo 6, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, nos dice las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos aquí la relación tributaria, en donde les acabo de decir, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo vendría siendo la federación, estados o entidades federativas y la parte de los municipios. Y el sujeto pasivo son las personas que van a tener que pagar esas contribuciones. Nos dice que una relación tributaria es el vínculo jurídico que se establece entre un sujeto activo y uno pasivo, cuya única fuente es la ley, por cuya realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y además entregar al Estado ciertas cantidades de bienes, generalmente dinero, que debe destinarse a la satisfacción del gasto público. Aquí tenemos la parte del los sujetos del impuesto, tenemos la parte del sujeto activo y el sujeto pasivo. Aquí nos dice el artículo primero del Código Fiscal de la Federación que las personas físicas y las personas morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Y aquí nos dice que como persona activa encontramos la parte de la federación. La federación, ¿qué es la federación? Pues es la persona jurídica que está constituida por la unión de diversas entidades territoriales que corresponden o que componen la parte de la República Mexicana, las que a través de la Constitución se someten a un poder soberano para la atención de todas las funciones del gobierno, que por su naturaleza rebasan el ámbito meramente local de cada entidad, como lo son, entre otras, la política internacional, la emisión de la moneda, la construcción y administración de vías de comunicación nacionales, el comercio exterior, la defensa nacional, etcétera. Esto todo vendría siendo lo que es una federación. Ahora, ¿qué son los estados? Son las partes integrantes de la federación dotadas de un gobierno autónomo, en lo que todo a su régimen interior vale decir en lo relativo al manejo político-administrativo de sus respectivos problemas locales. Y los municipios son la cédula de la organización del Estado mexicano, al servir de base para la división territorial y para la estructura política y administrativa de las entidades miembros de la federación. Tenemos que las personas físicas o morales, nacionales o extranjeros, que realizan el hecho generador de los tributos o contribuciones, es decir, a las que se lo colocan dentro de las correspondientes hipótesis normativas. Eso vendría siendo la parte del sujeto pasivo. Ahora, nosotros vamos a tener una relación jurídica en donde se va a
ver dentro de la parte del derecho público. ¿Qué quiere decir? El derecho público, su finalidad es pública, como nos dice, ¿no? Es satisfacer el gasto público. Acuérdense que todo lo que necesita gastar el Estado dentro de todos sus programas, pues lo va a hacer por medio de la recaudación de los impuestos. Por eso se dice que su finalidad es pública y esta parte como parte del derecho público. La parte de la naturaleza legal nos dice que surge a disposición de la ley o por disposición constitucional y no existe otra forma por la cual se puede establecer y determinar la cuantía de la obligación y su forma y época de pago. O sea, tiene que estar todo dentro de la ley. Y no es casual, ¿por qué? Porque jurídicamente no es necesario que exista una causa para la creación y el cobro de las contribuciones. Su único fundamento es la soberanía del Estado. Acuérdense que para que exista una ley debe de llevar todo un proceso dentro de lo que se compone la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por eso se dice que no es casual, porque va a llevar todo un procedimiento que se va a tener que seguir. No de la noche a la mañana aparece una ley, sino que se tiene que dar un procedimiento, un proceso dentro de ambas cámaras, posteriormente pasarla al Ejecutivo, pasarla al presidente para que la promulgue, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ponga su refrendo, etcétera. Tiene que seguir todo un proceso, no puede de la noche a la mañana tener con eso la parte de los impuestos. Ahora, la relación tributaria va a depender de que también exista lo que es el cumplimiento de las prestaciones tributarias o fiscales por medio de lo que son los contribuyentes. Y esas obligaciones son del dar, de hacer, de no hacer y el de tolerar, que de hecho esa parte nosotros nos la vamos a saltar porque la vamos a ver en nuestro próximo tema, dentro de las obligaciones de los contribuyentes. La naturaleza de la relación tributaria. La relación tributaria puede ser una relación jurídica fiscal, en donde nos dice que son las que tienen como contenido el pago de cualquier prestación en el que el acreedor es el fisco, es decir, el Estado en su carácter de percepción de cualquier ingreso. Por eso el Estado guarda una relación jurídica fiscal. En cambio, nosotros tenemos la relación jurídica tributaria, que son aquellas que tienen como contenido el pago de los tributos o contribuciones, que son los impuestos, derechos y contribuciones especiales. Entonces, si se fijan, en esta parte de la relación jurídica fiscal, nos está diciendo que aquí el fisco es un acreedor, en donde va a tener una percepción del ingreso, ¿sí? Ahora sí, nosotros tenemos que pagar y el fisco pues va a llevar cuánto es lo que le tienen que pagar. Entonces él va a tener, como dice aquí, una relación de acreedor. Nosotros sabemos que le vamos a deber al fisco y el fisco va a tener esa relación de acreedor. Nosotros le podemos ir pagando al fisco, de hecho. Y en la otra nos dice que son aquellas que tienen como contenido el pago de los tributos o contribuciones, que son los impuestos, derechos y contribuciones especiales, que es la relación jurídica tributaria. Ahora tenemos también lo que se llama el crédito fiscal. El crédito fiscal son cantidades que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que convengan de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo las que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir a los servidores públicos o particulares. Y aquí tenemos una serie, podríamos decir, de cómo se va a dar una relación tributaria. Primero nos va a decir la comprobación del hecho generador del crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Nosotros primero vamos a comprobar que estemos cayendo en esa situación jurídica de hecho. Es decir, cuando nosotros compramos un plumín, nosotros estamos cayendo en la parte del hecho generador de consumo y la persona que nos va a gravar el consumo vendría siendo la parte del IVA. Entonces aquí primero nos estamos cayendo en el hecho generador del consumo. La valoración del hecho generador, ¿qué quiere decir? Pues nosotros vamos a ver cómo nos va a impactar ese IVA, ¿no? O sea, vamos a ver precisamente cómo nos estaría impactando ese IVA. Pues ese IVA nosotros vamos a ver que ese consumo, vamos a ver las diferentes partes del consumo, los diferentes capítulos del IVA, y vemos que el consumo del IVA estaría dentro de el consumo de este plumón estaría dentro del capítulo de
consumo de bienes, de bienes, ¿no? El consumo de bienes, compra y venta de bienes. Entonces, con eso yo ya estoy determinando, estoy viendo en dónde va a caer ese impuesto. Ahora, ¿qué después tengo que ver? Pues que dentro de la parte de ese capítulo, ahí tenemos lo que vendría siendo las tasas. ¿Qué tasa es? Pues del 16%. Entonces con eso yo ya voy a determinar que ese plumón cuesta 10 pesos, entonces tengo que pagar 1.60. Ahí le estoy aplicando el tipo de tasa o tarifa, ¿sí? Posteriormente yo estaría pagando el 1.60 al fisco, y con eso yo estaría haciendo la extinción de la obligación del pago. Y como ya le presento su declaración al fisco el día 17, donde le pago su 1.60, primero el contribuyente me estaría pagando a mí mi 1.60 del pago del IVA de este plumón. Entonces con eso tengo la extinción de la obligación de pago. Posteriormente, el día 17, yo le presento su declaración a Hacienda y le digo, mira, yo vendí un plumón y te estaría pagando 1.60 por el pago de este plumón, que yo cobré ese IVA y te lo estoy pagando a ti. En ese momento yo estoy haciendo la extinción de la relación tributaria. Ya no te debo nada, fisco, yo ya te pagué. Entonces, aquí si se fijan, es muy importante que nosotros veamos precisamente con los elementos del impuesto para ver cuál es el hecho generador de los diferentes tipos de impuestos. Yo les había comentado que, por ejemplo, el hecho generador de la parte del IVA, ¿sí?, es el consumo. Ese tendría, cuando yo consuma voy a causar IVA. En la parte del impuesto sobre la renta, el hecho generador vendrían siendo las ganancias. Cuando hay ganancias, yo voy a causar impuesto sobre la renta. La parte del IETU, yo voy a causar impuesto cuando haya flujo de efectivo. Cuando yo maneje efectivo dentro de la empresa, yo voy a causar IVA. Ahora, ¿qué tasa es la que se va a causar? Para la parte de consumo, para la parte del IVA es el 11%, en zona fronteriza 16% para normal, 0% para algunos casos que están libres o están exentos, y otros que dicen de la parte de exentos, como son alimentos, ¿sí? Alimentos. Hay unos que están exceptuados por el pago del impuesto, que vendrían a estar grabados a una tasa del 0%. Entonces, si se fijan, estas vendrían siendo los porcentajes que voy a aplicar al consumo, que sería el IVA. Para la parte de ganancias es un 30% del impuesto o la tarifa del artículo 131 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahí tengo una tarifita que se puede aplicar sobre las ganancias de las personas físicas. O la parte del IETU, que es un 17.5% de impuesto. Esos son los impuestos que estaría yo aplicando. Ahora, ¿sobre qué base? El consumo, ¿ok? Yo voy a tener un IVA que estoy cobrando, cuánto estoy cobrando de IVA y cuánto estoy pagando. Y con eso me va a dar un IVA a pagar o un IVA a favor. ¿Sí? Eso vendría siendo mi base. Sobre las ganancias, pues que voy a tener ventas, todos mis ingresos, menos todas mis deducciones. Y con eso voy a tener lo que es un resultado fiscal. Sobre ese resultado fiscal, yo le voy a quitar las pérdidas de ejercicios anteriores. Y eso me va a dar mi utilidad o mi pérdida fiscal. Sobre eso le voy a aplicar el 30% de impuestos. ¿Ok? Efectivo, voy a ponerle precisamente cuántos ingresos estoy cobrando y cuántas deducciones estoy pagando. Eso me va a dar una base. Y sobre esa base le voy a aplicar el 17.5. Si estoy pagando más deducciones que lo que estoy cobrando, pues lógicamente no voy a tener impuestos sobre del IETU. Necesito tener ingresos menos deducciones, me tiene que dar una base positiva para que yo pueda pagar
un YETU. Entonces, si se fijan, son las diferentes formas. En el momento que yo estoy haciendo un consumo, que estoy originando, pues estoy cobrando un IVA, pues tengo que pagar ese IVA. Aparte, si estoy consumiendo, si estoy comprando, yo voy a tener una deducción y voy a tener una deducción pagada. Entonces, en ese momento se están dando los hechos generadores. Hasta que yo cobre un IVA, por ejemplo, yo estoy vendiendo 10 plumones. De esos 10 plumones, yo los vendí a 10 pesos cada uno. O sea, ya estoy vendiendo 100 pesos de plumones. Tengo que aplicarle su 16% de IVA. ¿Por qué? Porque pues estoy generando, estoy haciendo consumo. Aparte, si yo no tengo deducciones, entonces ¿qué va a pasar? Tengo que aplicarle el 30% de impuestos sobre la renta. Y aparte, como estoy cobrando esa venta, tengo que aplicarle el 17.5% del YETU. Entonces, con eso, si se fijan, yo estoy cubriendo todas las partes de los impuestos. En el momento que estoy generando, estoy vendiendo estos plumones, en ese momento estoy cayendo en cada uno de los impuestos. Estoy cayendo en cada una de las situaciones jurídicas de hecho. Ajá. Primero, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver si yo vendo, cuáles van a ser mis obligaciones. Tengo que pagar IVA, tengo que pagar ICR, tengo que pagar YETU. Si tengo empleados, ¿qué tengo que hacer? Pues si tengo empleados, voy a retenerles un impuesto sobre lo que les estoy pagando, un impuesto sobre las ganancias de ellos, sobre el ingreso que les estaría pagando a ellos mismos. Entonces, con eso, pues yo estaría pagando los diferentes tipos de obligaciones que yo estoy teniendo que cubrir ante el fisco. Por eso se dice, estoy primero viendo cuál va a ser mi hecho generador, ¿sí?, del crédito fiscal. Estoy valorando ese hecho generador, estoy determinando la base del impuesto, como lo estuvimos viendo. Aplico mis tasas y mis tarifas a las diferentes bases del impuesto. Con esto obtengo cuánto es lo que estoy cobrando, cuánto es lo que voy a cobrar de IVA, cuánto es lo que tengo que pagar de ICR, cuánto es lo que tengo que pagar de YETU. En el momento que yo ya pague el día 17 del mes siguiente, que tengo que pagar todos esos impuestos, se los pago a Hacienda, y en ese momento yo estoy haciendo la extinción de la obligación del pago y la extinción de la relación tributaria. Ya. Ahora sí, como dicen, ¿no? No te debo nada a Hacienda, ya te pagué todo. Ajá. Con eso estaría yo cumpliendo con mis obligaciones y cumpliendo con la parte de las etapas de la relación tributaria. Y con eso concluimos la primera parte, que vendría siendo la relación tributaria. Ahora vamos a ver la parte de domicilio fiscal. ¿Qué es eso de domicilio? Vamos a empezar con lo primero, que es domicilio. El domicilio, de acuerdo al artículo 29 del Código Civil Federal, encontramos que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde se residen habitualmente y, a falta de el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encuentran. Entonces, se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanece en él por más de 6 meses. De acuerdo al artículo 30 del Código Civil Federal, también nos dice que el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Es lo que nosotros conocemos muchas veces como un domicilio fiscal, como un domicilio virtual fiscal. El Código Civil Federal también, en su artículo 33, nos dice: las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecido su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro del Distrito Federal, se consideran domiciliarias en ese lugar, en cuanto a todo lo que estos actos se refieran. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en estos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Entonces, por eso es muy importante la parte de domicilio. ¿Por qué? Porque las sucursales también nos están diciendo
que las sucursales que operen en distintos lugares de donde radica la casa matriz tendrás un domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. O sea, aunque yo tenga la matriz aquí en el Distrito Federal, si tengo una sucursal en Puebla, tienen que cumplir con las obligaciones que la sucursal contraiga en Puebla. Si tengo una sucursal en Querétaro, entonces yo tengo que cumplir con las obligaciones que contraiga en Querétaro. Entonces, cada sucursal tendrá que cumplir con las diferentes obligaciones que nos estén enmarcando cada estado. Por lo anterior se dice que el domicilio para las personas morales nos está marcando que por la ley que las haya creado, reconocido o que las rija directamente. También por la parte de la escritura constitutiva, sus estatutos o reglas de su fundación. En defecto de lo anterior, por el lugar en que se ejerzan las principales funciones de su instituto o se hayan establecido su representación legal. Ahí nosotros encontramos la parte del domicilio. ¿Qué importancia tiene el domicilio? Pues es muy importante. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde nos van a ubicar, ¿no? Donde nosotros nos van a poder dejar algunas notificaciones, algunos avisos, etcétera. Por eso es importante y muy importante la parte del domicilio fiscal. El domicilio fiscal nos van a originar el derecho de un país para gravar la totalidad de la renta o del capital, cualquiera que sea el lugar de origen y la nacionalidad del sujeto. ¿Por qué? Porque si una persona está en México, pues le van a gravar todas las leyes de México. Si una persona tiene su domicilio fiscal en Canadá, pues lógicamente pues le van a gravar todas las leyes de Canadá. Si tiene su domicilio fiscal en Estados Unidos, pues le van a gravar su domicilio y todas las leyes fiscales de Estados Unidos. No puede grabarle a una persona que tiene en Estados Unidos las leyes de México. O sea, tienen que grabarle las leyes de los países en donde tenga su residencia fiscal. Además, pues con eso va a determinar su entidad local y municipios en donde tiene el derecho a gravar. Es decir, si esa empresa está en el Distrito Federal, pues le van a gravar lo que es el 2.5% sobre nóminas del Distrito Federal. Le van a gravar quizás lo que vendría siendo algunos impuestos si es de hospedaje. Si se hospeda esa persona en lo que es Querétaro, pues le va a gravar a esa persona un impuesto sobre hospedaje de Querétaro. Entonces, van a ser, dependiendo el lugar donde estén, les van a gravar los diferentes impuestos locales o federales. Por eso la importancia del domicilio fiscal, para saber cuál es el domicilio en el cual pues se le van a atribuir sus operaciones y ver qué impuestos son los que estarían grabando de forma local y de qué estado. Ahora, la parte de la oficina nos dice el domicilio es importante porque nos va a marcar ante qué oficina el sujeto debe cumplir con las obligaciones tributarias. Y además nos va a decir qué oficina es la que le puede intervenir para la determinación, percepción y cobro de los créditos fiscales y para el cumplimiento de las obligaciones secundarias que corresponden al Estado. Es decir, nosotros si estamos dentro del Distrito Federal vamos a ir a nuestra administración de lo que vendría siendo, hay 4 administradoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del SAT, ¿no? Que tenemos 4 regionales, que vendría siendo la del norte, la del sur, la de oriente y la del poniente. Entonces tenemos 4 oficinas regionales. Esas oficinas nosotros si tenemos algún problema, por ejemplo, que nos llegue algún requerimiento y ese requerimiento, pues tenemos que presentar algunas, nos están pidiendo que presentemos la comprobación de tal y tal y tal y tal importe. De hecho, un pago del impuesto. Nosotros pagamos 3,000 pesos y nos está requiriendo la autoridad que comprobemos cómo determinamos esos 3,000 pesos. Entonces tenemos que ir nosotros a nuestra oficina y demostrar que esa operación, pues yo la hice, yo dije, no, pues tuve que pagar 3,000 pesos de impuestos sobre la renta, porque obtuve ingresos de tanto, obtuve egresos de tanto,
y con esto tuve una utilidad. Sobre esa utilidad yo pagué el 30% de impuestos y aparte obtuve 1,000 pesos de impuestos sobre la renta y le deduje retenciones del extranjero por 300 pesos. Mira, fisco, aquí tengo mis constancias de retención del impuesto sobre el extranjero y le exhibo mis constancias de retención en el extranjero. Entonces ya el fisco pedirá copias, sacará copias, firmará las copias de que son copia fiel de los originales y con eso yo ya le entrego al fisco todo lo que compruebe. Pero yo tendré que ir precisamente a mi oficina que me está correspondiendo de acuerdo a mi domicilio fiscal. Yo no podré ir a una oficina del Estado de México si tengo mi domicilio fiscal aquí en el Distrito Federal. Ahora, por ejemplo, nosotros hay algunos trámites que necesitan hacerse precisamente en nuestra oficina regional, como por ejemplo algunos trámites como son, voy por ejemplo a sacar mi clave SIEC para poder hacer el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a la oficina local que me corresponde y decirle a la autoridad, oye autoridad, yo perdí mi clave SIEC, ya no me acuerdo cuál es, ya la olvidé. ¿Puedes generarme otra clave SIEC? Mira, yo soy fulanito de tal y mira, esta es mi IFE, aquí está, mira, este es mi IFE, mi comprobante, aquí está tengo esta identificación oficial y este es mi comprobante de domicilio. Yo pertenezco a esta oficina local. Ah, ok, perfecto. Entonces llena este formulario y ahorita te generamos otra IFE. Oye, necesito mi firma electrónica avanzada. Pues voy, lleno un formulario, hago un formulario y voy con Hacienda. Y Hacienda pues me dice, ok, ya llenaste todo, vamos a tomarte tus huellas digitales, tus fotos y todo. Y ya con eso ya te sacan lo que es tu firma electrónica. Pero ¿qué tuve que hacer? Pues tuve que ir precisamente a mi oficina que me correspondía. O tengo, por ejemplo, dudas para calcular mi impuesto sobre la renta. Que voy a mi oficina que me estaría tocando, le digo a Hacienda, oye Hacienda, ayúdame, ¿no? Porque no sé cómo calcular mi impuesto sobre la renta. Ok, a ver, tráeme cuántos son tus ingresos, cuántas son tus deducciones. Y Hacienda también se pone a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar impuestos sobre la renta? Dice, mira, así te tienes que generar esto, tienes que hacer esto y toma, paga esto. Aquí ya está tu impuesto sobre la renta calculado. Ah, ok, perfecto, entonces ya con eso voy al banco y pago. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuál va a ser nuestro domicilio fiscal, porque ese domicilio fiscal nosotros lo vamos a utilizar precisamente para saber a qué oficina nosotros vamos a tener que ir para que Hacienda nos pueda ayudar. Como les acabo de mencionar, hay diferentes unidades, hay diferentes oficinas en las cuales nosotros podemos recurrir para precisamente determinar, que nos determinen la parte de los impuestos, para algún crédito fiscal que nosotros tenemos, para el cumplimiento de una obligación secundaria que corresponde a cada una de nosotros o alguna notificación que nos haya dado. Ahora, también es importante que nosotros o que sepamos bien nuestro domicilio fiscal, porque cuando Hacienda tiene dudas nos va a requerir información, nos va a dar lo que son las notificaciones. Esas notificaciones, ¿qué quieren decir? Nos dice el lugar en donde debe de hacerse el sujeto las notificaciones, es el requerimiento de pago y demás diligencias que la ley ordena que se practiquen en el domicilio del causante. A lo mejor Hacienda no tiene seguro cómo está el contribuyente determinando sus impuestos, entonces ¿qué necesita? Pues va a Hacienda y va a practicar lo que se llama una visita domiciliaria. Entonces va con el contribuyente y le dice, a ver contribuyente, por favor enséñame todas tus facturas y enséñame todos tus comprobantes, todas tus deducciones del mes del año del 2011, porque yo no estoy segura de cómo estás determinando tus impuestos. A ver, enséñamelo, ¿cómo estás determinando tus ingresos? ¿Y cuáles son las deducciones que tú tienes? No estoy contenta con estos resultados que me estás informando
y yo creo que tú vas a tener otro resultado muy diferente al que tú me estás determinando. Entonces, ¿qué va Hacienda? Va con el contribuyente a su domicilio fiscal que tiene registrado. Con eso va el contribuyente y le dice, oye, el día de mañana voy a venir para que veamos precisamente cómo estás calculando tu impuesto del año 2011. Por favor, denme todos tus ingresos, den todas tus deducciones, y con eso yo vengo mañana para que lo calculemos y para que lo chequemos. Y entonces eso es lo que se hace dentro de una visita domiciliaria. Ahora también le puede requerir, oye, contribuyente, no me has presentado tu declaración del mes de enero del 2011, del mes de febrero del 2011, del mes de abril del 2011, por favor, tráemelas, exhíbemelas, y si no, preséntalas ahorita. Entonces, con eso es muy importante que nosotros sepamos en dónde nos puede notificar esas notificaciones. El domicilio fiscal, ¿qué nos dice? El domicilio fiscal, de acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que van a ser, dice, cuando realicen actividades empresariales, el domicilio fiscal va a ser el local en donde se encuentre el principal asiento de sus negocios. Cuando no realice las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilice para el desempeño de sus actividades, o únicamente en los casos en los que la persona física que realiza actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con local, será su casa habitación. Para estos efectos, la autoridad fiscal hará de conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en lo que es la fracción A o fracción B, para que no tome precisamente su casa habitación como un domicilio fiscal. Ahora, eso es en el caso de las personas físicas. En el caso de las personas morales nos dice que cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio, o bien si se trata de un establecimiento de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que se designe. En el caso cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal, están obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto a que le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, o cuando haya manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que se realicen sus actividades, o el lugar que conforme a este artículo se considera su domicilio indistintamente. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestro domicilio fiscal, porque con eso nosotros vamos a identificar cuando nos llegue una notificación. Cuando nos llegue una notificación de Hacienda, es importantísimo darle solución en el momento que nos está llegando esa notificación. Si nosotros no hacemos caso omiso de esa notificación y le hacemos caso inmediatamente, nosotros no seremos acreedores a una multa. Pero si nosotros dejamos con que ya le hagamos caso al día siguiente, en ese momento si faltó por presentar alguna declaración, se nos olvidó, si nosotros la realizamos en el momento que nos está llegando la notificación, entonces no causará efectos para alguna multa o sanción. Pero si la hacemos al día siguiente, entonces sí estaremos sujetos a una multa o sanción por parte de la autoridad, porque las notificaciones surten efectos al día siguiente en el cual las están entregando. Por eso es importante que nosotros sepamos muy bien cuál va a ser nuestro domicilio fiscal, lo designemos de una forma correcta, porque son cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de domicilios, lo que vendría siendo un domicilio convencional, que ahorita vamos a ver, un domicilio legal que nos va a fijar la autoridad de acuerdo, por ejemplo, a nuestra acta constitutiva. Nosotros podemos decir que nuestra empresa está en la colonia Roma, entonces la constituimos y decimos que nuestro domicilio de la empresa, el fulanito SADCB,
va a estar en la colonia Roma. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ese va a ser precisamente nuestro domicilio legal, porque nosotros lo estamos ubicando. Ahora tenemos también lo que es un domicilio voluntario. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a elegir, por ejemplo, dónde vamos a rentar. Nosotros podemos rentar en la colonia Nápoles. ¿Por qué? Porque encontramos un lugar por allá. Podemos tener que nuestro domicilio fiscal sea en la colonia Roma, pero nuestra oficina físicamente, donde vamos a realizar todas nuestras operaciones, va a estar dentro de la colonia Nápoles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra oficina ahí. Pero nosotros designamos nuestro domicilio legal, de acuerdo a nuestra acta constitutiva, en la colonia Roma. Entonces ahí tenemos lo que es un domicilio legal y uno voluntario. Ahora tenemos lo que es un domicilio convencional. ¿Qué es un domicilio convencional? Pues es donde se tiene el derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El derecho tributario puede admitir el señalamiento de domicilios convencionales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este domicilio solo debe de admitirse para los casos contenciosos o para aquellos en el que el particular hace uso del derecho o formula alguna gestión que aun cuando relaciona con alguna obligación tributaria no se refiera precisamente al cumplimiento de esta. Es decir, el domicilio convencional solo debe de admitirse para las cuestiones de aspecto procesal y sus efectos se limitan a la cuestión para la cual fue señalada. Es importante que nosotros manejemos ese domicilio convencional, pero tengamos muy en cuenta que ese domicilio convencional solamente puede ser aplicada en el aspecto de procesal. Nosotros en la parte de fiscal es muy importante que nosotros manejemos un domicilio fiscal en donde estemos pendientes de todas las notificaciones que nos va a llegar la autoridad. Les vuelvo a repetir, un domicilio fiscal donde estemos al pendiente, pues la autoridad nos va a hacer llegar las notificaciones o requerimientos de información que necesite. También es mucho de decirles que muchas veces podrá alguna persona a lo mejor no pagar impuestos y tener suerte, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen suerte, no pagan impuestos y ¿qué pasa? Pues que nunca los detecta el fisco. Digo, ahora sí que es suerte, ¿no? Porque aunque tengan una cuenta bancaria y todo, pues no tienen ningún problema y nunca les detectan el pago de los impuestos. Más sin embargo, hay personas que se saltan un mes porque le tienen que pagar impuestos mensualmente y luego les llega la notificación. Por eso es importante que conozcamos o que sepamos cuál va a ser nuestro domicilio fiscal. Sobre todo tiene que ser un domicilio fiscal aquel en el cual nosotros vamos a estar al pendiente de nuestros asuntos, en el cual nosotros vamos a estar pendientes y que si nos va a llegar un requerimiento, una notificación, nosotros podamos recibirla y que con ello nosotros podamos ver de qué se trata para inmediatamente darle solución. Ahora, es importante comentarles que ya inclusive existen algunos requerimientos que ya ni siquiera va la autoridad, algunas notificaciones, que ya ni siquiera va la autoridad al domicilio fiscal, sino que también cuando nosotros realizamos nuestra alta ante Hacienda, ya presentamos lo que es un email o un correo de dirección electrónica, en el cual ahora ya hoy en día ya es válido que Hacienda nos mande algunas notificaciones, algunos requerimientos, algunas invitaciones vía correo electrónico y surten de la misma forma efectos al día siguiente que nosotros los estemos recibiendo. Por eso es importante, porque muchas veces no les hacemos caso a esos requerimientos o esas invitaciones que nos hace Hacienda vía correo electrónico. Entonces, es necesario que nosotros le hagamos caso inmediatamente a esas notificaciones. ¿Por qué? Porque si no pueden representar inclusive multas hasta de 10,000 pesos, que ya puede ser algo considerable de acuerdo a la omisión de los impuestos. Yo tengo, por ejemplo,
un caso de una persona que pues ahora sí que dejó su domicilio fiscal, se cambió de casa, no hizo cambio de domicilio y le llegó un requerimiento a la casa donde estaba antes. Y pues la otra persona pues no sabía ni dónde se había cambiado esta persona, no sabía ya nada de él, pues nunca le entregaron ese requerimiento y tuvo que pagar de hecho una multa de 10,000 pesos porque le faltó presentar una declaración en tiempo y forma. Y como no resolvió y como no le dio atención a ese requerimiento, pues fue multado por 10,000 pesos. Entonces, pues esta persona, pues aunque no le gustó, pues tuvo que pagar esa multa. ¿Por qué? Porque aunque nunca fue de su conocimiento esa multa, pues llegó al domicilio fiscal donde él la había asignado. Entonces no había hecho el cambio del domicilio fiscal a donde se había mudado y pues se quedó el requerimiento en el domicilio anterior. Entonces por eso es importante que le den seguimiento a ese domicilio fiscal y que cuando se cambian de casa, de domicilio, de establecimiento, etcétera, con eso pues puedan hacer ese cambio y estén todas sus cosas en orden, ¿ok? Por eso es importante esta parte. Entonces, si se fijan, con esto estamos terminando la parte de nuestra unidad número 6, en donde nosotros vimos precisamente la relación tributaria de lo que vendría siendo una persona pasiva y una persona activa. La persona pasiva, en este caso, vendría siendo nuestro contribuyente, la persona que está cautiva con el pago del impuesto. Y la persona activa, pues vendría siendo lo que es la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, etcétera, que van a ser todos los que van a recaudar la parte de los impuestos. Estuvimos viendo que nosotros para caer dentro de una relación tributaria, nosotros tenemos que precisamente caer en el hecho generador del impuesto. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto? Pues que nosotros tengamos, por ejemplo, consumo, que tengamos ganancias y que generemos efectivo. En ese momento nosotros vamos a causar precisamente vamos a ser sujetos de alguno de estos impuestos. Es cuando en ese momento va a nacer lo que es la relación tributaria entre una persona pasiva y una persona activa. Persona pasiva, lo que vendrían siendo los contribuyentes que tienen que pagar estos impuestos, y persona activa, que vendría siendo el Estado, que vendría siendo el municipio, que vendría siendo el Distrito Federal, etc. En este caso vendría siendo el Estado porque son impuestos federales. Si estamos hablando de un impuesto sobre nómina del Distrito Federal, entonces en ese caso vendría siendo el Estado del Distrito Federal, o un impuesto sobre nómina de Chihuahua vendría siendo pues un impuesto local de Chihuahua. Tendríamos que ver cuándo se genera el hecho generador, en qué momento yo estoy obteniendo o estoy realizando un consumo, en qué momento estoy obteniendo yo una ganancia y en qué momento yo estoy manejando la parte de efectivo. Posteriormente tendremos que ver en cuál es el hecho, cuáles vendrían siendo nuestros impuestos, nuestras bases que nosotros vamos a determinar para cada impuesto, que vendría siendo para la parte de IVA. Dijimos que era el IVA cobrado menos el IVA pagado, nos va a dar el impuesto a pagar que tenemos que cubrir. Dentro de la parte del ICR tenemos los ingresos, tenemos las deducciones, aquí tenemos lo que es un resultado fiscal, podemos quitarle la pérdida de ejercicios anteriores y con eso tenemos una utilidad, una pérdida fiscal que le estaríamos aplicando el impuesto correspondiente. O para la parte del IETU, que tenemos un ingreso cobrado menos deducciones autorizadas, nos va a dar una base que vamos a tener que aplicar precisamente la tasa del 17.5%. Ojo, ¿por qué? Porque este IETU hoy en día es una tasa del 17.5%, pero años anteriores fue una tasa del 17% y una tasa del 16.5%. Entonces fue aumentando medio punto porcentual, 0.5% por cada año, hasta llegar a un 17.5%. Este impuesto del IETU fue el que reemplazó a lo que nosotros conocimos como el impuesto al IMPAC, que es el impuesto al valor agregado.
Y nosotros tenemos precisamente que este impuesto del IETU es un impuesto que se va a manejar o se va a cubrir por el manejo del efectivo, que serían ingresos cobrados y deducciones pagadas, nos va a dar una base. ¿Sí? Sobre esa base, pues le aplicaría yo el impuesto. Ahora, es importante mencionar que este impuesto del IETU es complementario a la parte del impuesto sobre la renta. Yo tendría que calcular estos dos impuestos y el que resulte mayor es el que tendría que pagar. Pago ICR o pago IETU, no pago los dos al mismo tiempo. El que resulte mayor es el que tendría que pagar en cualquiera de los casos que estaría yo cayendo o estaría yo generando. Ahora no me queda más que agradecerles el tiempo por esta sesión que hemos realizado, invitarlos para que resuelvan los reactivos correspondientes a esta actividad y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.